Buenas, el siguiente video va a conceptualizar Flashback Technology y Flashback Queries, las cuales son características de una de las bases de datos más conocidas del mundo, Oracle. Está a cargo de Eric Palma Solano y Germán Solís Guerrero. Entonces, ¿qué es Flashback Technology? Son características de la base de datos Oracle, las cuales son útiles para poder observar o devolver estados pasados de la base de datos sin necesidad de utilizar la recuperación de un punto en el tiempo. Necesidad de Flashback Technology. 1. Consultar datos del pasado. 2. Consultar metadatos sobre historial de cambios. 3. Recuperar tablas o filas a un punto anterior en el tiempo. 4. Archivar los cambios de datos. Y 5. Sería devolver una transacción y sus transacciones dependientes. Se utiliza el sistema AUM, Automatic Undo Management, para obtener metadatos de las transacciones. Normalmente es usado por el administrador de la base de datos. También se basan en undo data. Por ejemplo, si se ejecuta un update para cambiar un sueldo de 1000 a 1100, la base de datos almacenará el valor 1000 en los undo data. Si se habilita la funcionalidad de base de datos Flashback, entonces se puede utilizar el SQL Airman o el comando Flashback Database para devolver la base de datos a un momento anterior. Flashback Database es utilizada ya que se pueden usar los comandos Restore y Recover en algunos casos porque es más rápido, más fácil y no requiere de la restauración de toda la base de datos. Es necesario también estar al tanto de los registros de Flashback para vigilar el desempeño y decidir cuánto espacio de disco se debe asignar al área de recuperación Flash. El tiempo que toma para rebobinar una base de datos con Flashback Database es proporcional a lo lejos que se tenga que ir en el tiempo y la cantidad de actividad que se haya dado. Undo Data. Las características de esto son las siguientes. Es persistente, lo cual quiere decir que sobrevive el cierre de base de datos. También se mantiene durante el tiempo de Undo Retention. Este de Undo Retention se puede declarar en el tiempo. Undo Data se usa para consultar los datos del pasado, recuperarse de daños, devolver transacciones activas, recuperar transacciones terminadas y por último proveer consistencia de lectura en consulta de SQL. Funciones de Flashback en aplicación. Consulta de Oracle Flashback es una función para recuperar datos del pasado que se especifican con las cláusulas as-of del select, lo cual se retomará más adelante con un ejemplo. Consulta de versión de Oracle Flashback, función para recuperar los metadatos y los datos históricos de un intervalo de tiempo específico, como para ver todas las filas de una tabla en un intervalo de tiempo dado. Y consulta de transacciones Flashback es una función para recuperar los metadatos y los datos históricos de una o todas las transacciones en un intervalo de tiempo dado. Paquetes DBMS Flashback es una función para regresar el reloj interno de base de datos Oracle a un tiempo en el pasado y así examinar los datos que estaban en ese momento o para deshacer una transacción y sus transacciones dependientes mientras que la base de datos permanece activa. Transacciones Flashback es una función para deshacer una transacción y sus transacciones dependientes mientras que la base de datos permanece activa. Y el archivo de datos Flashback es una función para realizar un seguimiento automático y archivar versiones históricas de cambios en las tablas disponibles para el Flashback. Ahora, por parte de funciones de Flashback en administración, se encuentra la tabla de Oracle Flashback, la cual es una función para restaurar una tabla a su estado en un punto anterior en el tiempo. Borrado en Oracle Flashback es una función para recuperar una tabla eliminada. Esta característica invierte los efectos de un drop table. Base de datos Oracle Flashback es una función para volver rápidamente la base de datos a un punto anterior en el tiempo, deshaciendo así todos los cambios desde entonces. Configuración de la base de datos para AUM. Se debe hacer lo siguiente: crear una tabla undo con espacio suficiente para mantener los datos, habilitar el AUM y ajustar los siguientes parámetros de inicialización de base de datos: undo management, undo tablespace y undo retention. Para esto se debe seguir la guía de administración de base de datos Oracle. El undo management, tablespace y retention tienen su propia configuración. Dentro de los permisos para usar Flashback Technology, se deben otorgar privilegios a los usuarios, roles o aplicaciones para utilizar características del Flashback. Por ejemplo, para la consulta de Oracle Flashback Query y consulta de versión de Oracle Flashback se hace un Grant Flashback sobre objetos específicos o para todas las tablas con Grant Flashback Any Table. Conceptualizando de una mejor manera, por parte de la consulta de Oracle Flashback,
se usa un select con una cláusula as_of. Hace referencia explícitamente a un tiempo pasado devolviendo los datos confirmados que estaban vigentes en ese momento. Un ejemplo de esto es el siguiente. Supongamos que se descubre que el empleado Chung fue borrado de la tabla Employees y se sabe que a las 9:30 am los datos de él estaban correctos. Utilizando una consulta de Oracle Flashback para examinar el contenido de la tabla a las 9:30 am, se puede obtener lo perdido y hasta restaurarlo. Por ejemplo, esta consulta donde busca el apellido Chung en la tabla Employees con un timestamp que nos avisa que a las 9:30 del 4 de abril los datos estaban correctos. En la consulta versión de Oracle Flashback tenemos lo siguiente. Se especifica utilizando la cláusula versions between del select. La sintaxis es la siguiente: versions between con un timestamp, luego start and end, donde start y end son expresiones que representan el inicio y el final respectivamente del intervalo de tiempo para ser consultados. Un ejemplo para obtener las versiones del salario de Sean en un intervalo de 10 minutos es la siguiente. Consulta de transacciones de Oracle Flashback. Generalmente se puede utilizar este código para revertir los pasos lógicos tomados durante la transacción. La siguiente declaración utiliza la consulta de transacciones Oracle Flashback para asociar cada versión de fila de empleados con el logon user responsable del cambio de datos de la fila. Paquete de DBMS Flashback. Actúa como una máquina del tiempo, se puede volver atrás el reloj, llevar a cabo consultas normales como si estuviera en ese momento en el pasado, y luego volver al presente y sin cláusulas especiales como as_of o versions between. Para hacer esto se debe 1. Especificar un tiempo pasado usando DBMS Flashback Enable at Time o DBMS Flashback Enable at System Change Number. También realizar consultas regulares, es decir, consultas sin sintaxis especial. Con esto la base de datos se consulta en el momento pasado especificado. Y 3. Luego regresar a la actualidad mediante la invocación de DBMS Flashback Disable. Archivo de datos de Flashback. Por defecto, el archivo de Flashback está apagado para cualquier tabla, pero se puede habilitar el Flashback si se hace lo siguiente. Si se tiene el privilegio para usar archivo de datos de Flashback en alguna tabla. La tabla no es ni anidada, agrupada, temporal, a distancia o externa. La tabla no contiene columnas long ni anidadas. Un ejemplo de esto sería lo siguiente: que crea un archivo de datos de Flashback Default llamado FLA1 que utiliza hasta 10 GB de espacio en TBS1 cuyos datos se mantienen por solo un año.